reciba lo que tiene. Amén. Así que gracias a los pastores, gracias a todos, bendiciones. Amén. Así que no he terminado. Amén. Quisiera invitarlos a la palabra en el libro de Daniel. El capítulo 1 del libro de Daniel. Sabe, Daniel me impacta. Tuve que leer todo el libro de Daniel para entender el propósito y por qué Daniel se había decidido someterse a Dios. ¿Cuál era el objetivo de Daniel para hacer tales cosas? Amén. Así que vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Daniel 1:8. Amén. Dice la palabra: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego de que él vea vuestro rostro más pálido que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él, con el rey, mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel: Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos des legumbre a comer y agua de beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después siervos según veas. Y consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Y así pues Melzar se lleva la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento y inteligencia en todas las letras y ciencia. A Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Amén. Lo vamos a dejar ahí un rato y después volvemos. Pueden tomar asiento. El Señor me impactaba con esa palabra sobre Daniel. Daniel era uno de los hombres que quedaban después de la caída del pueblo del Señor a manos del rey Nabucodonosor. Se los llevaron a Babilonia, los llevaron ahí. Y dice, y leemos en el 1, dice que el rey quiso preparar a unos muchachos, quiso prepararlos para llevarlos a él, porque quería ponerlos a prueba, sabios y inteligentes en ese tiempo. Y el rey dice que mandó a traer a los que se habían quedado de la tribu de Judá. Y dice que el Señor puso a Daniel y a los otros 3 muchachos, y esos fueron los elegidos para llevar a ser preparados con los otros, para que en un tiempo futuro iban a ser presentados ante el rey, para tener un espacio o un lugar en el gobierno de ese tiempo. Y dice que Daniel, el rey dice que dio un decreto que todos los que tenían que estar aprendiendo
o estudiando lo que tenía que estudiar, tenía que estar en un lugar separado y tenían que ser alimentados de la comida del rey, porque el rey quería hombres fuertes para poder entrar en el reino. No eran cualquier persona que entraba ahí. Entonces dice que se les dijo al que estaba encargado de llevar la comida a los muchachos, a todos los demás, y dice que les dijo de qué iban a comer, de qué iban a beber. Y dice que Daniel se propuso en su corazón a no comer la comida de ahí. No es porque Dios le había dicho que no tenía que comer. No es porque el Señor le dijo que no quiero que comas eso porque te vas a contaminar. No, sino ellos mismos se propusieron en su corazón a no contaminarse con eso. O sea, en otras palabras, no querían tener algo de lo que el rey comía o de lo que se estaba dando a los otros, porque hay un propósito y hay algo que traza esa actitud de Daniel, porque si nos damos cuenta en el libro dice que le pidió al que estaba encargado de la comida que lo probara por 10 días con la comida diferente que los otros, y eso hizo el otro y le llevaba legumbres, solo agua, y dice que por 10 días lo probaron y después dice que el que estaba en el encargado fue y los vio que eran fuertes, que no les había cambiado nada, que no les importaba, dice que lo que ellos comían, ellos dice que estaban fuertes. ¿Por qué? Porque ellos se decidieron guardarse para el Señor. Ellos se decidieron guardarse para en el tiempo en que ellos se iban a presentar ante el rey. O sea, había algo que Daniel veía ahí. Daniel iba más allá de los otros que estaban ahí. Daniel veía un propósito más a alcanzar, no solo que entrar en el reino, sino ir a alcanzar otros lugares. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, dice que Daniel se determinó. El tema del mensaje lo puse de mi vida a cambio de que otros vivan. Dice que el pueblo de Israel en ese tiempo había sido abatido por el rey, había sido destruido, había sido esclavizados, ya no quedaba nada del pueblo, ya no quedaba nada. Entonces Daniel aprovechó la oportunidad que fue elegido para entrar en el reino. Aprovechó esa oportunidad, no para el beneficio de él, sino lo vio el beneficio del pueblo que estaba destruido. Él se decidió hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de él, porque bien hubiera pensado Daniel, bueno, ya fui elegido a entrar en el reino, yo ya estoy bien ahí en ese lugar, ahí el pueblo que quede ahí. ¿Por qué? Porque él ya tenía el lugar en el reinado, él ya había sido elegido para un lugar ahí, no tenía más nada que ver. Pero Daniel se propuso por el pueblo que estaba destruido. Él se levantó y dijo: mi pueblo está destruido, yo tengo que hallar gracia, o yo tengo que avanzar más allá de lo que yo pueda para que mi pueblo salga de donde está. Tengo que usar la fuerza o el poder del rey para que mi pueblo salga del lugar donde está. Tengo que tener algo a favor mío o a favor de mi pueblo. Pero si no me niego a mí mismo, si no hago algo diferente, si no me someto a algo que no estoy acostumbrado a hacer, no voy a ver la diferencia. Tengo que dejar de vivir mi propia vida, meterme a la voluntad del Señor, dejar de vivir mi sueño, dejar de vivir mi propósito, para ver por aquellos que no tienen esperanza, para ir a ver por aquellos que necesitan una palabra. Eso es el propósito de Daniel. Daniel se determinó en su corazón por Dios, por el Señor. ¿Por qué? Porque él vio el sufrimiento del pueblo. Él vio el sufrimiento de su pueblo, cómo fue abatido, cómo fue destruido, y todo lo que él había visto se determinó en su corazón. Y si vemos más la historia más adelante, dice que
Los muchachos habían sido, dice, reclutados por 3 años, no fueron por días. Dice que el rey les dijo que reclutaran a ellos por 3 años y que los preparara bien, bien en todas las áreas de su vida, sea de todo. Se podría ser, puede ser universitario, puede ser de todo, puede ser de todo. Dice que los prepararon. Y dice que al lapso de los 3 años, dice que el tiempo llegó y fueron presentados ante el rey. Y dice que estuvieron ahí, dice, pasaron todas las preguntas del rey. Dice que el rey les preguntó, dice, pasaron todo el examen que tenían que pasar. Y dice que fueron hallados 10 veces más inteligentes que los otros, dice. Daniel y los otros 3 muchachos fueron hallados inteligentes 10 veces mayor que los otros. ¿Era por ellos? No. Era porque ellos se habían determinado a Dios. Ellos se habían decidido en su corazón servir a Dios. No era porque ellos dejaron de comer la comida del rey. No, la inteligencia, la sabiduría no venía en la comida, venía en la decisión que ellos habían tomado. Eso es el que cambia la vida del ser humano. Eso es el que transforma al ser humano. Nosotros tenemos que determinarnos en estos tiempos. En estos días no es un tiempo de jugar al cristiano, de que hoy sí puedo, mañana no. No, el Señor no está buscando creyentes. El Señor no está buscando cristianos ni iglesias ni nada. El Señor está buscando discípulos, hombres que se determinen por otros, hombres que cambian su vida por otros, no por el beneficio de ellos, sino por el beneficio de la familia, del vecino, de los hijos, de los nietos, de aquel que necesita una palabra de esperanza. Porque hay otros que se levantaron a creer por nosotros. Hay otros que dejaron de comer por nosotros. Hay otros que dejaron de comer por nosotros. Dejaron de dormir por nosotros. Se desvelaron. Y ahorita están viendo los frutos. Ahora están viendo la diferencia. Ahorita están viendo el cambio en la vida de la persona por el cual ellos decidieron determinarse para ver un cambio en ellos. Eso es lo que hizo Daniel. Se determinó en su corazón no contaminarse, no ser parte del rey. ¿Por qué? Porque más después vamos a ver cómo fue honrado Daniel, cómo fue honrado los 4 fueron. Y no solo ellos fueron honrados, sino declararon delante del rey que no había otro Dios más poderoso que el que nosotros tenemos. No hay otro rey más grande que el que tenemos nosotros. Pero ¿cómo vamos a dar a conocer al mundo que el Dios que tenemos cambia, transforma, sana, liberta? Si nosotros no nos sometemos, si nosotros no nos terminamos en nuestro corazón a hacer un cambio. Hemos venido siempre escuchando mensajes. Yo siempre pongo atención a los mensajes. El pastor empezó con la necesidad de Zaqueo, de ver quién era el Señor. ¿Quién era? Se propuso en su corazón ver al Señor. Una necesidad que aquel hombre tenía para conocer quién era aquel Dios que tanto hablaba. Hemos venido a los mensajes de fe. Una fe genuina, aquella fe con obra que cambia, que transforma. No solo una fe escondida, no solo una fe que nosotros solamente sabemos nosotros y el vecino no sabe y aquel no sabe que nosotros creemos. Tenemos que demostrar a los demás que somos diferentes, que hemos hecho algo diferente, que a través de nosotros ellos puedan ver a Dios en nosotros. Porque Dios no puede bajar aquí personalmente. Dios no puede venir a usted y a mí. Dios nos ha elegido para poder mostrarle al mundo entero que sí Él existe, que sí Él es real. Amén. Todos nosotros hemos sido llamados, hemos sido convencidos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y nos hemos determinado a seguirle a Él. Hemos determinado en nuestro corazón morir a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que Él sea grande en nosotros y en otros lugares donde nosotros podemos llevar la palabra. Amén. Porque algo diferente tenemos que hacer nosotros.
Algo diferente tenemos que ser nosotros. No podemos quedarnos solo con lo que sabemos, solo así con lo que no nos podemos conformar con lo que ya hemos hecho. Porque Pablo dijo que a pesar de todo lo que él había hecho, al último dijo: no he hecho nada. Todo lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque Pablo no fue el que hizo esa obra. Cristo fue el que lo hizo a través de él. ¿Pero por qué? Pablo se determinó a ser la obra. Pablo obedeció a la voz del Señor, al llamado por el cual fue elegido por el Señor. Por eso nosotros tenemos que actuar ahora, no mañana. Tenemos nosotros que determinarnos por nuestra familia. Tenemos que determinarnos por nuestros familiares. No importa lo que puedan pensar los demás. Lo que importa es que Dios piensa en usted y en mí. Lo que importa es que es lo que Dios ve en nosotros y en mí. Nosotros hemos conocido a un Dios que cambia, que transforma, que liberta. Pero hay veces nosotros nos encerramos en un mundo que decimos: no, este no es el tiempo. Todavía tengo que hacer el mío. Va siempre el yo primero, siempre el yo, siempre la carne brinca, siempre la carne quiere su gusto, siempre la carne quiere su deseo. ¿Pero por qué? Porque la carne fue hecho de la tierra, la carne fue hecho del polvo y en polvo se convertirá. Y el espíritu que Dios ha puesto en nosotros es el que exige que el alma vaya para arriba, porque Él pertenece arriba, no pertenece en la tierra. Por eso nosotros dice que somos santos del Señor en esta tierra, siempre y cuando hagamos la voluntad de Dios en esta tierra. No podemos confundirnos de que decir: estoy bien con Dios, yo hago la obra del Señor, pero viendo el beneficio de cada uno de nosotros. Porque hay veces nosotros hacemos la obra, pero pensando siempre qué van a decir o qué estarán pensando, o porque voy a hacer esto, hay algo atrás que necesito. Que la carne necesita ser exaltado, que la carne necesita ser escuchada, que escuche. Pero no, Dios os puso un espíritu en nosotros y Dios está activando a todo hombre, a toda mujer. No solo a los hombres, no solo a las mujeres Dios ha llamado. El llamado es de todo aquel que se niegue a sí mismo y tome la cruz y vaya en pos del Señor. Amén. Eso es el que cambia. La iglesia no cambia. No hay ni una iglesia que cambia. El que cambia es la relación que uno tiene con el Señor. En ayuno, en oración, sometimiento y obediencia a la palabra. Que eso es lo que más le agrada al Señor. No es de que nosotros no tenemos tiempo de hacer la obra. La obra del Señor puede ser una visita a una familia. La obra del Señor puede ser un abrazo a aquel que está cruzando la calle. La obra del Señor puede ser llevar una bolsa de comida a alguien que necesita. La obra del Señor, muchas cosas podemos hacer la obra del Señor. En muchas formas Dios nos usa, no solamente en el evangelismo, también que es el primer mandato, pero si nosotros nos levantamos a servir a Dios, hacemos de diferentes formas. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha llegado en nosotros. A Daniel le tocó el amor de Cristo por el pueblo. Si nosotros vamos a leer Isaías 53, a mí me impacta ese versículo. Lloro cuando estoy leyendo. ¿Por qué? Porque veo el amor grande del Señor por nosotros. Y Él no pensó de que nosotros fuéramos agradecidos con Él. No, Él lo hizo porque Él puso una esperanza para todo el mundo. Él lo hizo por amor a nosotros. Él lo hizo por amor para que el mundo sea salvo, para que el mundo tenga una puerta donde entrar, para que el mundo tenga algo donde refugiarse, para que el mundo tenga algo donde acobijarse. Una palabra que cuando el hombre lo más lo necesita, va en la Biblia y ahí está. Dios es amor, Dios da fuerza al que ya no tiene, Dios cubre
multitudes de pecado, y nunca más dice que sacará a la luz. Él los entierra y los limpia al ser humano por completo. ¿Por qué? Por amor a nosotros, por amor a su palabra, por amor a Él mismo, fue que Él se entregó por nosotros. Pero el ser humano ahorita se niega a abrir su corazón al Señor. Vemos tanta necesidad, pero si uno llega con una palabra de esperanza, la palabra al cual lo va a sacar esa persona de la esclavitud, lo va a sacar del lugar donde está, ellos rechazan esa palabra. Ellos no reciban esa palabra, y el cual esa palabra es la que les va a dar abrir el camino para que tengan vida, y una vida en abundancia, para que puedan tener paz, para que puedan tener el gozo del Señor. No lo estamos haciendo porque somos mejores que ellos, no, porque estamos haciendo porque hemos pasado en esos caminos, hemos sufrido. Entonces, por el testimonio de nosotros al ir en ese lugar, hay la palabra que va, lleva peso, impacta. ¿Por qué? Porque ya lo hemos vivido y hemos salido de ese lugar. Por eso nosotros hacemos la obra del Señor. Por eso Daniel se propuso en su corazón por el pueblo. Él vio el dolor, la necesidad del pueblo de Israel. Vio que ya no tenía esperanza, vio que ya había sido destruido, vio que ya no quedaba nada de aquel pueblo que cruzó el Mar Rojo, que llegó a la tierra prometida. Ya no había nada de eso. Entonces Daniel se propuso en su corazón, y él en su corazón dijo, imagino que dijo, mi pueblo va a salir de esto. Mi pueblo tiene que ser libre, pero alguien tiene que pagar el precio de esa libertad. Alguien tiene que levantar, hacer un cambio. Alguien tiene que doblegar su vida, su propia vida, para que ellos puedan ser libres. Y Daniel tomó ese peso, esa responsabilidad de libertad del pueblo. Lo tomó, lo puso en su hombro y lo llevó al reinado. Y ahí estuvo Daniel, ahí en el reinado. Y dice que más adelante, dice que el rey tuvo un sueño. Tuvo un sueño, dice, de una estatua. Y ahí podemos ver glorificado al Señor en ellos. Es que cuando Dios te llama para hacer algo, y nosotros hacemos caso y obedecemos la palabra, Dios va con nosotros y respaldando lo que nosotros vamos a hacer y lo que vamos a decir. Entonces no solo nosotros salimos librados, sino el Señor sale glorificado también. ¿Por qué? Porque Él es el que va delante de nosotros. Cuando nosotros ponemos primeramente a Dios en todos los tiempos, en todo lugar, en todo momento, no solo Dios va a ser glorificado, sino también nosotros vamos a salir beneficiados de eso. ¿Por qué? Porque el amor de Él es grande y Él no se queda con nada. Él ve el sacrificio de cada uno de nosotros. Él ha visto el sufrimiento de cada uno de nosotros. Él ha visto todas las necesidades de cada uno de nosotros. Pero dice que Él no lo pasa por alto. Todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Y el tiempo es hoy. Alguien tiene que determinarse a servir al Señor. Alguien tiene que determinarse por el Señor. Si queremos ver cambio, si queremos ver respuestas, si queremos ver familias enteras convertirse al Señor, alguien tiene que tomar esa responsabilidad de esa libertad. El Señor va por orden. El Señor ha puesto a usted, a mí, para eso, para llevar eso. Y la familia recibirá la liberación, recibirá lo que ellos necesitan, pero tiene que levantar a alguien y ir a mostrar el amor de Dios en ese lugar. Tiene que levantar a alguien, levantarse para ir, dejar un día de trabajo, no importa, poder ir a hacer lo que Dios le ha enviado, le ha mandado.
¿Por qué? Porque si no es así, nunca vamos a ver el cambio, nunca vamos a llegar en lugares o nunca vamos a llegar a la manifestación de los hijos de Dios sobre la tierra. Dice la Biblia, hay una palabra que hay un versículo donde dice que en los postreros días dice que se derramará el Espíritu sobre toda carne. Yo me pregunto, a veces me pregunto, digo, ¿será que yo estando así, será derramado el Espíritu sobre mí? ¿Ya? Estoy conforme con lo que estoy haciendo. Y no puede ser así. Porque si yo no voy en el lugar indicado donde Dios quiere que se manifieste y que pueda haber personas a través de mí, el poder de Dios, y que puedan que puedan ellos venir y reconciliarse con el Señor a través de la manifestación. Pero si yo no voy ahí, ¿cómo ellos van a llegar a saber? ¿Cómo ellos van a llegar a entender la manifestación del Señor? Pedimos autoridad, pero no vamos donde está el endemoniado. Pedimos el don de sanidad, pero no vamos donde está el enfermo. Pedimos el don de liberación, pero no nos levantamos, no nos damos el paso para ir allá. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ser usados? ¿Y cómo los otros van a recibir lo que necesitan si nosotros no nos levantamos? Si nosotros no hacemos algo diferente. Tenemos que determinarnos por el Señor. Tenemos que hacer algo diferente. Tenemos que ser una iglesia genuina. Tenemos que ser un pueblo atrevido a desafiar cualquier cosa, cualquier espíritu inmundo que se mueve. Dios nos ha puesto el espíritu de poder, de autoridad en nosotros. Pero si nosotros no nos levantamos, nosotros no vamos en los lugares donde tiene que ser manifestado, no vamos a ver eso. Daniel llegó al gobierno de Babilonia, llegó, pero si Daniel se hubiera conformado con eso, el pueblo nunca hubiera sido libre. Porque después de la destrucción de Babilonia, que Dios lo desarraigó de la tierra, que no quedó nada sobre ella, dice que fue, y los persas son los que llegaron, y el rey que llevó a Daniel fue el que dejó libre al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Daniel tenía la convicción de que algún día iban a ser libres otra vez. Algún día iban a ser libres. Nosotros salimos en la calle y vemos gente que va caminando, pero desesperados, buscando una solución al problema, buscando algo que los consuela, buscando algo que les dé paz. Pero si nosotros no nos determinamos a creer por ellos, a doblar rodilla por ellos, a ayunar por ellos, a tener una esperanza en nuestro lugar secreto por ellos, ellos nunca van a ser libres. ¿Por qué? Porque el libre nunca se va a librar por sí solo. El que está encadenado, alguien tiene que llegar y quitarle las cadenas. Por sí solo no se puede desatar. Entonces alguien tiene que dar ese paso. Alguien tiene que creer por ellos. Y usted y yo que estamos aquí somos los elegidos, somos los que Dios ha confiado la gloria por nosotros. Somos los responsables de llevar la presencia de Dios en cada casa, en cada lugar. Somos los responsables de eso. Nosotros debemos tomar esa responsabilidad y tenemos que ser serios con las cosas del Señor. No podemos jugar. ¿Por qué? Porque viene prueba. Viene prueba. La prueba que le pusieron a los 3 muchachos junto con Daniel, la prueba de fuego. A ver si era cierto lo que ellos decían ser. A ver si era cierto la fe en Dios, en el Dios que ellos creían, el mismo que creemos nosotros, era verdad o no. Llegó la prueba que los iba a unos se levantaron. Es que el enemigo siempre se va a levantar a alguien a tocar o a decir algo en contra de nosotros. Pero nosotros, la responsabilidad de nosotros es
mantenernos firmes en la fe. La obligación de nosotros es mantener nuestro cuerpo en santidad, mantener la comunicación con el Señor todo el tiempo. ¿Por qué? Porque solamente así se levanta el enemigo y puede hablar algo y decir algo, pero no va a encontrar nada para usar en contra de nosotros. Esa es la cosa que tenemos nosotros, tener cuidado con las cosas del Señor. Tenemos que tomar en serio y sacar todo lo que nos sirve de nosotros. Tenemos que pedir al Señor que nos enseñe, que nos muestre que hay algo malo de nosotros, para que cuando nosotros nos levantemos a servir al Señor, a hacer la obra, no hay nada, ni una raíz donde el enemigo pueda agarrarlo y pueda usar en nuestra contra. Dice que se levantaron, dice que los mismos sacerdotes, los mismos caldeos que estaban ahí, y todos, dice que se levantaron. El rey hizo una estatua, y dice que el rey, dice, había dado un decreto que toda la tierra, todo dice que tenían que doblar rodilla ante esa estatua. Dice que en el tiempo que sonara la bocina, dice que todo mundo tenía que obedecer al rey. Nadie tenía que quedar fuera. Dice que, y me imagino que el rey no vio a esos 3 muchachos que estaban parados, que quedaron parados, que quedaron ahí. Pero los otros que no les caía bien, tal vez los mismos que envidiaban el poder, la presencia que ellos andaban, entonces dice que llegaron al rey. Rey, ¿no has dicho que todo mundo tenía que rodearse ante eso? Y el rey le dijo, sí. Entonces hay 3 muchachos que no hicieron, no obedecieron. Entonces dice que el rey traedlos y ponerlo al horno de fuego. Ahí donde se ve si es cierto la fe que profanamos tener. Ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado de eso. Porque tal vez el hermano, tal vez los pastores no pueden ver la vida que tenemos, pero el que te llamó, el que te justificó y el que te lo libertó, Él sí te conoce, Él sí sabe. Por eso hay que tener cuidado con eso. Y dice que el rey mandó que los atase de mano y pie y los mandaron al horno de fuego. Hay veces el enemigo puede poner enfermedad en nosotros. Hay veces el enemigo puede atacar nuestra familia. Pero es ahí donde nosotros tenemos que levantarnos con firmeza, con esa actitud positiva, con esa determinación que el Dios en que tú le sirves es más fuerte y poderoso que esa enfermedad. Ahí donde tú tienes que arrodillarte y declarar de que tú eres sana y tú eres libre. Ahí donde se va a demostrar de qué estamos hechos nosotros. No solo de palabras, sino tiene que ser de hecho. Tiene que ser con una actitud en la cual Dios diga, no, si este es mi hijo, este sí es mi hijo amado, porque se ha guardado. El Señor no los libró del fuego, no los libró de ese proceso. El Señor los libró en el proceso, en el fuego. Hay veces es necesario que nosotros pasemos proceso. ¿Por qué? Para afirmarnos la fe, para que nosotros podamos entender que no es por nuestra propia fuerza, no es por lo que tenemos ni lo que poseemos, sino es por la misericordia, el favor del Señor. Eso es. El hombre tiene que mantener un corazón puro, humilde, sencillo delante del Señor. Por eso que el Señor pide que nosotros nos determinamos en Él. Cuando nos determinamos, vendrán cambios en la familia, vendrán cambios en el ministerio, y nosotros mismos veremos los cambios que hacíamos o que no hacíamos antes, pero hoy empezamos a hacer. ¿Por qué? Porque nos hemos guardado para el Señor, y tenemos que entrar a la pelea con el enemigo por nuestra familia. Dios ha puesto una autoridad en nosotros, nos ha dado una palabra
que es la que nos defiende. Y todo aquel, dice, que se levanta, no va a prevalecer, no va a llegar a ti, no va a llegar nunca. ¿Por qué? Porque al Dios que servimos estará de continuo defendiéndonos en todo tiempo. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? Él quiere cambios, cambio, cambio, no solamente de palabras, sino de hechos. Él quiere una iglesia entregada en todo, un corazón completo, como decía hermana Julieta, todo completo. Él no quiere un pedazo, no quiere la mitad, no quiere parte, Él quiere todo. ¿Por qué todo? Porque así Él va a tener cuidado de todo. Él va a tener el gobierno sobre tu corazón, sobre mi corazón. Porque si hace falta algo, fácilmente el enemigo lo puede agarrar, el pedazo que hace falta, puede agarrar el resto que queda. Entonces de ahí Él no tiene la posibilidad de tener todo y de hacer un cambio en nosotros. A veces decimos: el Señor puede hacer todo, puede sanarme, puede hacer esto, pero ¿qué hay del corazón? ¿Qué hay de la entrega de nosotros? Él no quiere que queden raíces de falta de perdón. Él no quiere que quede raíces de falta de amargura. Él no quiere que quede raíces de falta de las cosas que pasaron, que las cuales Él tenía cuidado de usted y de mí para este tiempo. Él nos da a entender de que somos hijos deseados, que Él nos conoció antes de que nosotros fuésemos entretejidos en el vientre de nuestra madre. Él ya nos conocía, Él ya sabía que íbamos a estar aquí, Él ya sabía que usted y yo íbamos a estar este día aquí. Por eso el Señor ha tenido cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Por eso que cuando usted se decida y se determine por el Señor, usted va a ver el cambio y no va a tener miedo en hacer las cosas. ¿Por qué? Porque es Dios a través de usted. Pero si nosotros vamos pensando en nosotros mismos y pensando en lo que Dios va a hacer, entonces vamos de doble ánimo, porque vamos decididos a qué Dios va a hacer o qué es lo que nosotros vamos a hacer. Tenemos que determinarnos ir y que Dios haga lo que tenga que hacer. Se voy a entrarle con todo, sin temor a que salga avergonzado. Amén. Cuando Dios entrega la palabra a su siervo Moisés y le dice: vete, porque yo estaré contigo. Lo mandó ante el rey, lo mandó con una palabra, una promesa, el cual Dios nos ha dado. Vayas a donde vayas, estaré contigo todos los días de tu vida. Esa palabra es para nosotros. Donde quiera que vayamos, el mismo Dios estará guardando a su pueblo, guardando a aquel que se determine por Él. Amén. Y quisiera llevarlos en ahí mismo en 4:10. Daniel 4:10. Amén. Dice: y estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol. Ese es el sueño de Nabucodonosor. Y si nos damos cuenta, en el versículo 4 explica por qué el rey no invocó
a todos los que tenían que ser invocados, como lo hizo con el primer sueño. Lo convocó a todos los sabios, a todos los brujos y hechiceros, para que le revelase el sueño. Y en el primer sueño yo me quedaba sorprendido, porque aún ellos, los brujos y hechiceros, creencias en los dioses que ellos tenían, reconocieron ante el rey de que no había nadie quien nos podía revelar ese sueño. Pero ellos dijeron: solamente el Dios, cuya presencia no es con la carne, sino en el Espíritu. Por lo más mal que ellos estaban, reconocieron que no había nada más que el Dios poderoso, el cual nosotros decimos que es nuestro Dios. Y esa es la actitud de ellos. Y en el 10 dice que Nabucodonosor no convocó otra vez la multitud, sino él fue directamente a Daniel, porque dice que Daniel, porque es el único que tiene el espíritu de los dioses. Entonces mandó a llamar a Daniel, y Daniel le reveló el sueño de él. Porque hay veces el ejemplo o el testimonio de nosotros, tal vez para nosotros se nos olvida lo que hacemos por esa familia, o lo que familia ha recibido a través de nosotros. Pero ellos no. Ellos van a dar testimonios a otras personas, en la cual te van a llamar. ¿Por qué? Porque posees el espíritu del Dios viviente. ¿Por qué? Porque usted y yo somos los que tienen que llegar y sacar lo que tienen que sacar. Ellos tienen que reconocer de que no hay otro sobre la tierra que pueda hacer esa obra. Por eso es necesario mantener un testimonio limpio, un testimonio en la cual nosotros podemos ser usados por Dios para llevar las buenas nuevas de salvación para otras personas. Y esa es la actitud. El rey reconoció que solamente Daniel poseía el Espíritu de Dios, y por eso acudió a él. No invocó otra persona más, fue directamente a él. Y Daniel le reveló todo lo que iba a llegar en un futuro, todo lo que iba a ser y hasta dónde el fin iba a llegar con el reinado de Babilonia. Pero Dios nos ha dado este día. El Señor me decía: ¿dónde están aquellos profetas que les he dicho que son profetas? Que les he dicho, que les he dado palabra de confirmación que son profetas. ¿Dónde están aquellos pastores? ¿Dónde están aquellos evangelistas? ¿Dónde están aquellos maestros? ¿Dónde están aquellos que se hacen llamar? ¿O solamente el llamado lo pusieron en un cuadro y lo pusieron en la pared, lo colgaron? ¿Será que la pared necesita ser visto bueno por ellos? No. El Señor me decía: este tiempo es el tiempo adecuado, donde todos tienen que activarse, donde todos tienen que determinarse. Se levantan o se levantan, porque Dios ha determinado el camino para cada uno de nosotros. El Señor me ponía en mí
y dioses. Hermano Margarito dice que Dios no ha terminado con usted. Su llamado es grande, inmenso. Y el trato fue con usted. Pero su esposa la puso a su lado para que ustedes dos vayan a hacer la obra por el cual ustedes han sido llamados. Dice que Él va a proveer los medios para que ustedes vayan en paz a hacer la obra, la que tienen que hacer. Y el Señor me dijo de que en estos días dice que pondrá o empezarás a sentir el peso de ese pueblo cual tú has anhelado entrar ahí. Hay una palabra que está en tu boca para ellos, pero dice que es necesario que te determines y ir en esos lugares, el cual nadie entra por miedo, pero ustedes son los indicados para ir a esos lugares. Amén. Es que cuando Dios levanta a alguien y se determina con él, la semilla no cae en vano, la semilla no cae en piedras. Nosotros lo que estamos haciendo hoy, salimos a evangelizar. Tal vez no vemos los frutos del esfuerzo, no vemos los muchachos o todos los que hemos hablado con ellos, no lo vemos ahorita. Pero el mismo Pablo dijo, yo siembro, Apolos riega y Dios es el que da el crecimiento. Si nosotros no salimos a sembrar, ¿a quién el Espíritu va a regar? ¿A quién Dios va a dar el crecimiento? Si no hay una semilla que ha sido sembrada en el corazón de ellos, si no hay nadie que ha llegado a dar la semilla, a ponerla. Por eso que Dios nos ha llamado para ir por ellos. No es tiempo de darnos el lujo de hacer lo que nosotros queremos. Es tiempo de hacer morir lo que somos nosotros. Hay una palabra que está aquí que me impactó. Al final lo voy a dar lectura. Pero ustedes y yo somos punta de lanza. Estamos hechos para quebrar, para destruir, para arrancar, para arrebatar todo lo que tengamos que arrebatar. Pero si nosotros hacemos caso a la carne, a los sentimientos del corazón, nunca vamos a llegar a hacer lo que tenemos que hacer. Podemos tener el llamado más grande, como el profeta. Podemos tener el llamado, el apostolado, todo, pero solamente el nombre quedará, porque cambios y hechos y frutos no hay. Y esos son los que Dios requiere: frutos, cambios. Aquellos que se levantan y se derraman delante del Señor y van a hacer la obra y van por esa familia. Eso es. Vamos en el libro de los Hechos. Porque yo creo que este es un tiempo de que Dios nos está dando una oportunidad. Seamos quien seamos, de apellido que seamos, de familia que seamos, eso no tiene validez en el reino del Señor. Dice que todos somos iguales. Así que solo nosotros debemos ser obedientes
obedientes a la palabra del Señor. Y esto lo traje porque quería hablar un poco de la vida de Pablo, de cómo fue su conversión. Y me gustó esto, dice 26:2. 26:2 dice: y me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que yo soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones de que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión. Porque Pablo se refería a la religión en que él creía antes de convertirse en cristianismo. ¿Por qué? Porque Pablo, desde su conversión, desde su encuentro con el Señor, se dio cuenta de que no era correcto lo que él hacía o lo que ellos creían. ¿Por qué? Porque el único que nos puede quitar las vendas de los ojos, solamente Jesús. Un encuentro con el Señor nos cambia todo el tiempo. Y hoy mi testimonio personal, puedo testificar de que Dios es real, de que Dios existe. ¿Por qué? Porque había pasado muchas cosas en mi vida tratando personalmente y no las pude detener, no las pude eliminar. Pero desde que cuando Dios y su misericordia me liberó, me dio la oportunidad, se quitó todas esas cosas. De la noche a la mañana, de un día para otro, fueron esos cambios. Entonces el peso de la palabra, al testificar a alguien que está viviendo la misma o el mismo problema que vivíamos y llegamos con esa palabra, tiene peso. ¿Por qué? Porque es una palabra vivida de cada uno de nosotros. Amén. Y dice que saben todo lo que era y pueden testificar. Quien sea que me conoce puede testificar de quién era yo antes, dijo Pablo. Todos. Y dice y viví fariseo, dice, de aquel que decía ser y no es, de aquel que sacaba pecho por ser alguien y no era nada, no era nadie. Por eso nosotros es necesario conocer a Jesús. Es necesario tener un encuentro con el Señor, con el Dios viviente, porque solamente así podemos nosotros tener la convicción de que Él es Rey y Él es Salvador, y que Él cambia y que Él transforma. Y dice en el 6: y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Amén. Y reconocieron Pablo en el transcurso del viaje a Roma, ni que estaba encarcelado, estaban pasando de cárcel en cárcel. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo decidimos servir a Dios, se levantarán muchos en contra de nosotros. Servirle a Dios, nadie ha dicho que es fácil, pero tampoco ha dicho que es imposible servir a Dios. Pero cuando nosotros nos determinamos servir al Señor, el Señor siempre va a estar a nuestro lado, siempre va a estar a donde nosotros vamos, siempre va a tener cuidado de cada uno de nosotros. ¿Por qué?
Porque hemos decidido en nuestro corazón servir a nuestro Padre Celestial, aquel que extendió su mano cuando nadie nos levantaba, aquel que nos amó cuando nadie nos amaba, aquel que pensó en nosotros cuando nadie pensaba en nosotros, aquel que se determinó ir en la cruz para salvar a todos nosotros. Eso es. Pablo se determinó a Cristo, se le encontró tuvo un encuentro con el Señor. Y si Pablo se determinó en su corazón, Pablo antes de su conversión a cristiano, al Señor, de convertirse al Señor, era un hombre temido por los cristianos. Era un hombre violento, porque él mismo le explica al rey: yo Pablo, yo los perseguía, dijo, yo entraba a lugares en las iglesias, en las sinagogas, yo los sacaba a rastras, digo, yo los encadenaba, digo, yo los hacía blasfemar contra sus dioses, decía Pablo. Pero hoy, dijo, estoy convencido de que estaba mal. El único que puede cambiar al ser humano es Cristo, nada más. Pero si nosotros no nos determinamos en Dios, nadie lo va a hacer por nosotros. Nuestras familias perecerán, todo lo que están perecerán. No es porque Dios no tiene misericordia de ellos, no es porque Dios no los ama, no es porque Dios no tiene cuidado de ellos, no, sino porque Dios nos ha dado la responsabilidad a usted y a mí de levantarse por ellos, que esa es otra cosa muy diferente. Nosotros podemos decir muchas veces: Dios es amor, Dios es amor, Dios hace tales cosas por mí, Dios tiene cuidado de mí, ahí Dios con su misericordia. No, nosotros, dice la palabra, que tenemos dominio propio. Nosotros decidimos hacer el bien o hacer el mal. Nosotros tenemos que decidirnos por el Señor, levantarnos por Él. Si queremos ver la gloria de Dios, si queremos ver cambios en nuestra familia, si queremos ver cambios en otros, nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos para que otros vivan la vida de paz. No importa, dice la misma Biblia, dice que la misma palabra dice que el que pierde su vida a causa de Él, la va a encontrar, la va a tener. El mismo Dios, el mismo Señor nos explica que el que pierde la vida por otros, dice que lo va a encontrar, porque no lo va a perder por nada, lo va a perder por alguien por el cual Él mismo dio su vida. Por eso nosotros tenemos que levantarnos. Pablo pasó todas esas prisiones, persecuciones, hasta los judíos querían matarlo, querían destruirlo y todo, y pasaba de rey en rey para ser juzgado, para hacer todo. Pero Pablo no se quedó con eso. Pablo siguió su camino, siguió caminando, se levantó, se determinó a servir al Señor. Sea blasfeme contra él, el vecino te critica, te dicen tales cosas, te dicen esto, ahora eres esto, antes eras esto, no importa, te levántese, levantémonos y servimos al Señor. Levantémonos, no por amor a ellos, sino por amor a Dios, por amor a la obra, por amor a todo. Dice la misma Biblia, dice que amar a los enemigos. Tenemos que levantarnos por ellos, por amor al Señor. El Señor nos amó de tal manera que se entregó. ¿Y quiénes somos nosotros para no hacer eso? Si nosotros somos los representantes del Señor en esta tierra. Si nosotros no hacemos un cambio hoy, nuestra familia no los alcanzará. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un mandato a nosotros. Dios nos ha llamado a levantarnos por ellos. Bien puede levantar a otros que lleguen, pero la responsabilidad es suya y mía, no de otros. ¿Por qué? Porque tú conoces a Dios, tú has visto la mano de Él, tú lo has conocido, has tenido un encuentro cara a cara con Él. Entonces el peso de eso ha sido sobre tú. Entonces esa es la responsabilidad. Pablo se tomó la carga y la necesidad del pueblo y fue y testificó
de las buenas nuevas de salvación. Que eso es lo que Dios nos demanda en este tiempo. Nosotros tenemos que levantarnos. Yo siempre he dicho a mí mismo, digo, ¿de qué me sirve matarme trabajando? ¿De qué me sirve dedicar tiempo al dinero? ¿De qué me sirve tener la casa, la mejor casa de este país? ¿De qué me sirve todo si al final de todo voy a perder mi alma? No solo la mía, sino la de mi familia también. Entonces, a veces hay que sentarse. A veces hay que sentarse y tomar una decisión. Porque el dinero hoy es y mañana ya no es. Es igual que la familia. La familia hoy están, un día se van de esta tierra. Es lo mismo. Y hay veces se muere alguien de nosotros, y nosotros estando vivos todavía tenemos el remordimiento dentro de nosotros, porque nosotros teníamos la oportunidad. Lo digo por experiencia propia, porque cuando muy comencé en el Señor, tuve los amigos cerca, tuve a ellos cerca y no les hablé, no les di testimonio, no los llevé, y unos de ellos, 3, 4, ya no están. Y le pedí perdón al Señor por no hacerlo. Y le pedí perdón. Aún todavía le digo al Señor, ayúdame, porque no quiero volver a hacerlo. Ayúdame para cambiar. Y al final de todo, Dios me dio la oportunidad. Quiera o no quiera, tengo que cumplir la promesa que le dije al Señor. Porque Dios ha sido fiel conmigo y su mano se ha movido, y lo he visto y lo he vivido. Y le he pedido al Señor muchas cosas, y el Señor me las ha dado. Entonces yo tengo que determinarme, cumplir mi promesa, cumplir mi palabra. Y mi promesa es servirle al Señor en todo tiempo, no vivir más mi propia vida. Me decidí a vivir la voluntad de Él, porque a través de vivir la voluntad de Él, mi madre y mi padre van a ser alcanzados la salvación. Eso trabaja el Señor. Pero alguien tiene que determinarse por ellos. Por eso el Señor nos llama esta tarde y nos dice: hijo mío, todo te lo he dado sin reserva. Todo lo que has pedido lo tienes. Primeramente, la vida, salud, el pan de cada día, un trabajo donde llega la bendición del Señor. No tenemos de qué quejarnos, estamos bien. Entonces lo que queda en nosotros es decirle al Señor: bueno, aquí estoy, como dijo Nehemías, envíame a mí. Porque no queda de otra, hermano. Si nosotros no tomamos una decisión, eso es muy cierto, de que el hombre tiene un tiempo limitado en esta tierra. Nacemos, vivimos y morimos. Pero el problema no es morirnos, el problema es morirnos sin Cristo. De eso sí no tenemos que olvidarnos ni pasar por alto, porque hay dos lugares donde nosotros decidimos vivir. Esta no es una vida permanente de quedarse, no. Este es un tiempo de elegir dónde queremos vivir.